¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Vivir sin Arrepentimientos. Mi nombre es Kenneth Chinquillo y el día de hoy quiero compartirte acerca de este libro maravilloso que llevo a mis manos, a cambiar tantas perspectivas que tenía, a reflejarme muchas lecciones que estoy segura que a ti también te van a ayudar en este camino de autoconocimiento, de conectar contigo, de crecer en comunidad, de ver nuestra realidad de una manera distinta, de permitirnos cambiar también a lo largo de los años con lo que vamos experimentando y permitir a los demás también cambiar de igual forma. Voy a compartirte lo que este libro Open de André Agassi, de estas memorias que él decide publicar, también con la ayuda de un escritor, acerca de cómo, acerca de su vida, de las lecciones que le ayudaron a convertirse en esta persona tan influyente, tan conocida en el mundo del tenis, a llegar a ser también el número uno en múltiples ocasiones. Pero claro, ese es el resultado que se ve hacia afuera, ¿no? Y que el mundo reconoce, y que el mundo celebra y aplaude. Pero ¿qué pasa por dentro de una persona que logra este tipo de resultados? ¿Cómo es su relación consigo mismo? ¿Cómo ha sido este diálogo interno? ¿Cómo ha atravesado, pensado, qué tipo de situaciones retadoras ha tenido que atravesar para lograr tener los resultados que ha tenido? Hemos visto en otros episodios y los hemos conversado que muchas veces vemos los resultados de otros y pensamos que lo podemos alcanzar y no entendemos por qué la otra persona lo tiene y nosotros no. Pero si nos ponemos a reflexionar acerca de lo que esa persona realmente tuvo que atravesar para conseguir esa vida, nosotros seríamos capaces de atravesar lo mismo, capaces de, digamos, entre comillas, pagar el precio, hacer el trabajo, poner las manos en la cancha para lograrlo. Esa es una muy gran pregunta para hacernos cada vez que nos estemos comparando con alguien. Quizá decir, ¿no? Ok, ante ese objetivo, ante ese resultado, yo la verdad no quisiera hacer el trabajo necesario para alcanzar eso. Y a veces no es porque seamos personas flojas, sino porque simplemente ese objetivo no va con nosotros. Ok, es algo que quizá admiramos, pero no es algo que realmente vaya con nuestra esencia o con lo que queremos alcanzar en esta vida. Mientras que si pensamos en otro objetivo que realmente nos ilusiona, nos moviliza, encontramos tanto sentido en luchar y trabajar y hacer el trabajo necesario para hacerlo una realidad, ahí claro que lo haríamos, por supuesto que lo haríamos. Entonces, en este episodio que de por sí iba a ser un video, era grabado, yo intenté grabarlo en mi celular, aquí en mi oficina donde ahorita estoy grabando este episodio en audio, pero descubrí que no tengo suficiente memoria para hacer un video tan extenso. Llevo como los 30 minutos, pero creo que el video duraba como unos 40 y ya hubo una parte que se perdió. Entonces dije, no, voy a buscar otra alternativa, al menos lo intenté y descubrí eso, ¿no? A mí la verdad no me da miedo fallar en ese tipo de cosas, sino intentarlo, ver cómo me siento, probar y seguir. Entonces ya he vuelto a agarrar una cámara que tengo en mi casa, voy a ver el tema de la memoria y todo eso para poder invitar el contenido audiovisual a este espacio y poder conectar también de esa manera, pero no quería dejar este podcast sin episodio o alargar el tiempo para hacerles llegar esta información que me parece valiosísima. Así que aquí se los voy a compartir y ya estos videos que voy a grabar y compartirles ya será en otro momento en ese formato un poquito más largo y más profundo que aquí nos encanta. Entonces voy a comenzar contándote cómo llegó este libro a mí. Honestamente, yo no soy fan de ningún deporte en específico, yo no sigo ningún deporte, no me levanto a horas distintas para ver partidos. Yo no soy ese tipo de persona en este momento de mi vida, no sé si lo llegaré a hacer. Entonces, tiene sentido que te diga que yo no tenía ni idea de quién era André Agassi y tampoco sabía que era tenista. Yo en realidad compré este libro porque esta empresaria digital que admiro un montón, de la cual ya les he comentado, lo estaba recomendando como una biografía brutalmente honesta que nos ayudaba a identificar lo que realmente atraviesa una persona para lograr esta vida que desde afuera puede verse maravillosa, increíble, ver a esta persona como un referente en el mundo que ha dejado un gran, gran impacto a nivel global.
pero ¿qué ocurre en ese mundo interno, no? Es como nosotros, ahorita estamos viviendo nuestra propia vida, nuestra propia historia, estamos con nuestros propios desafíos. ¿Qué está pasando adentro de nosotros? Entonces, este libro es un gran reflejo de una persona que creo que ha sido sumamente generosa al abrir su corazón, abrir su cerebro, abrir sus experiencias y permitirnos, de cierta forma, vivir a través de sus ojos la vida y los desafíos que esta persona ha tenido que enfrentar para convertirse en quien fue y en quien es en este momento, o hasta que terminó de escribir esta biografía. Me movió mucho la curiosidad acerca de también cómo fue escrito. Tiene unos muy buenos comentarios con respecto a la narrativa, a cómo explican este lado emocional, este lado de el flujo de sus pensamientos, de cómo estuvo atravesando cada uno de estos episodios desafiantes. Y como creo que sabes, a mí me encanta escribir y conectar a través de lo escrito. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo en mente abrir esto de Substract, ser más constante con eso, pero antes de llegar a ese punto, he decidido este mes de febrero meterme a un taller de poesía. Ya he tenido las 2 primeras sesiones, la siguiente semana va a ser la tercera, son 4 sesiones en total. Y wow, la perspectiva y cómo me ha abierto la mente acerca de escribir detalles, cómo hacer que la otra persona sienta lo que uno atravesó en relación al tema que está escribiendo. Y ahora lo valoro aún más, ¿no? Como que ya entiendo cuáles son esos detallitos, esas claves, esas palabras por incluir y aquellas por quitar, que nos hacen sentir ese grado de conexión. Pero creo que sin este libro, sin haberlo leído y haber sentido en carne propia cómo nos lleva un libro, una biografía sobre todo, a conectar tan profundamente con la historia y con la persona que está detrás. Yo siento que ahora que André, que era un desconocido, ahora lo conozco bastante bien a través de sus palabras y todo lo que ha vivido. Y también la poesía me ha brindado estas herramientas para ver lo escrito como una forma de conectar aún más profunda que definitivamente quiero seguir trabajando porque ya me ha volado la cabeza. Entonces, no siento que sea casualidad que estos 2 hechos en mi vida hayan estado muy cerca y al menos yo los relaciono de esa forma. Y es que a veces las historias que llegan a nosotros es porque tienen algo que mostrarnos que a veces no sabemos antes de decir o tomar algún tipo de decisión, o no sabemos la huella que va a dejar en nosotros. Si algo de lo que te he dicho te ha causado como curiosidad también acerca del libro y lo que tú podrías llevarte, yo aquí te voy a compartir lo que yo considero más valioso, pero tú podrías encontrar aún más cosas o cosas distintas que aporten a tu propio viaje personal. Definitivamente recomiendo que leas este libro. Uno de los puntos importantes que reconocí dentro de esta historia es que podemos ser brillantes, fabulosos, maravillosos, tener un gran talento en algo que odiamos hacer. Agassi odiaba el tenis, lo dice muchas veces a través del libro. No es en realidad un sueño propio, no nace como algo que él quisiera, sino que es el sueño de su padre. Su padre era un deportista también, pero tuvo como cierta frustración al no lograr, digamos, estos grandes resultados y volverse conocido a nivel global. Y su papá veía el tenis como una forma muy rápida de hacer dinero y volverse millonarios en los Estados Unidos. Entonces no es solo en realidad que le enseña a André Agassi a jugar tenis, a sus 2 o 3 hermanos mayores y hermana, no recuerdo muy bien cómo era esa cantidad, pero tenía varios hermanos mayores, sí les había enseñado a también, o les había inculcado esto de volverse tenistas profesionales, solo que no tuvieron ese factor esencial que hiciera que perduraran. Y André era el último al que le estaba a su papá enseñando esto. Entonces era como que su última ficha, su última apuesta que tenía que funcionar sí o sí. Y de eso como que su papá le daba un seguimiento increíble para que lo hiciera, pero él no se hallaba en este deporte, solo era algo en lo que era bueno haciendo y le enseñaron toda la vida que tenía que hacer. Lo hacía desde esta extrema exigencia en lugar desde el disfrute, ¿no? A tal punto que la vida y los caminos que él va eligiendo le llevan a ser profesional, es decir, ya a concursar a nivel global por premios, como un profesional tal cual, desde los 16 años. Fue, creo que, uno de los jugadores que se vuelve profesionales también más jóvenes. Y esto me llevó a pensar, por ejemplo, en
¿Cuántas veces nosotros podemos ser muy buenos o tener talento en algo, pero que en realidad no estamos eligiendo? Donde te encuentres ahora en el momento presente mientras escuchas este podcast, probablemente en tu chamba, en lo que te estés dedicando o en lo que estés estudiando, te va bien, por algo continúas en eso, lo elegiste por alguna razón, pero el hecho de que estés ahí y te vaya bien en eso es una elección consciente que elegiste, es algo que quizá elegiste en su momento, pero ahora ya no quisieras elegir o te gustaría elegir diferente porque has descubierto más caminos o más opciones o más posibilidades. Quizá el trabajo en el que te encuentras ahora es como que, ok, sí, me va bien, es seguro, ¿no? Pero mi alma ya no se expande, ya no aprendo más, siento que me he limitado, siento que ya no hay a dónde más expandirme. Y el hecho de a veces quedarnos en una situación que ya no nos expande, que ya no nos hace sentir bien, que ya no nos hace aprender, que creo que en este podcast quienes escuchan este espacio es para personas que tenemos estas ganas de seguir creciendo y cuestionándonos y expandirnos. Si estamos en un lugar donde ya no sentimos eso, ok, ¿cómo podríamos invitar este aprendizaje, esta expansión a nuestras vidas? Y yo sé que esta pregunta también da miedo, si descubrimos que, pucha, donde estoy ahora, ok, sí, lo elegí o sí me va bien, pero ya no es donde quiero estar, pero no sé a dónde ir, ni siquiera sé qué opción podría ser o quizás sí la sabes, depende de dónde te encuentres en este momento. Pero solo el hecho de reconocerlo y aceptar esta realidad va a hacer posible que podamos tener un gran cambio en un futuro, si es que obviamente tomamos las acciones alineadas a que eso ocurra. Pero no es posible que ese cambio llegue si primero no reconocemos y aceptamos esa verdad. Aceptar y reconocer que quizá lo que estamos viviendo no está alineado a una vida que sí es para nosotras es el primer paso, es como decir el 50% de lo que tienes que hacer para que todo ese cambio o ese futuro que quieras crear, que puedes tener claro o no, dependiendo de cómo te encuentres, vaya a ser posible que llegue. Entonces, esta es la primera pregunta que quería compartirte. Y también analizar cuántas veces vivimos una vida que empezó como la expectativa de alguien más. Quizá lo que estudiaste fue algo que te dijeron que debías estudiar porque eso hace dinero y con eso vas a ser feliz y con eso vas a tener todo lo que deberías tener y querer y nunca te va a faltar trabajo. Pero quizá no es con lo que soñabas cuando eras un niño o una niña. ¿Qué pasaría si ahora como nuestro yo adulto, lo que antes soñábamos, lo podemos hacer realidad? Aún podemos estudiar eso que queremos, aún podemos invitar a nuestra vida esa energía detrás de lo que queríamos experimentar. Quizá antes, no sé, lo que queríamos era ser profesoras. Acá te voy a dar un ejemplo personal. Yo de niña, una de las cosas que quería hacer, aparte de tener mi propio negocio, era ser profesora porque me encantaba enseñar, me encantaba compartir. Y me di cuenta que yo quería ser profesora por eso, por ese amor por compartir conocimiento y que tenga un impacto en la vida de otras personas y les ayude a vivir cada vez mejor. Entonces, al notar que eso era lo que yo realmente quería hacer, no necesariamente lo podía lograr solo siendo profesora, sino que, por ejemplo, lo puedo lograr y lo he logrado a través de este podcast, luego acompañando a mis clientes. Entonces sí hay maneras de vivir lo que y realmente queremos hacer y realmente queremos lograr con estos sueños que tuvimos de niños y de niñas. Entonces te doy la invitación a que conectes con esos sueños que tenías y preguntarte, ir un pasito más allá de, ok, no solo es que quiera esta profesión, sino por qué la quería. ¿Cuáles eran los valores, lo que yo le encontraba valor detrás de esa profesión o ese camino? ¿Y cómo puedo invitar esa energía a la vida que tengo hoy? Si lo puedo hacer en mi trabajo, buenísimo. Si me puedo mover de puesto, genial. Si tengo que cambiar de rubro, excelente. Y si tengo que estudiar algo nuevo o un taller o lo que sea, hagámoslo. Recordemos que esta es nuestra vida. Nadie más, aparte de nuestra persona, va a habitar la vida que estamos viviendo. Nadie se va a levantar por ti y enfrentarse a la vida que tienes y a los desafíos que conlleva. Nadie se va a ir a dormir por ti y cargar con todo lo que tú cargas día a día, con esos retos, con esos sueños. Solo tú. Entonces hagamos que esta experiencia, paso a paso, a nuestro ritmo, donde nos encontremos,
podamos ir eligiendo esta vida que sí es para nosotros y atraerla a nuestro presente cada vez más, porque sí es posible. Otro punto importante dentro de este episodio es el dragón, que viene a representar el miedo que te moldea, esos miedos a los que nos enfrentamos que terminan moldeando nuestra persona. La máquina que creó el papá de André Agassi lograba lanzar miles y miles de pelotas y era frente a lo que André tenía que jugar para desarrollar esas habilidades para ser un gran tenista. Y para André, él lo comenta muy detalladamente en el libro, esta máquina, el dragón, era un monstruo, era un miedo constante. Cada vez que sabía que tenía que practicar y enfrentarse a esta bestia, era algo que realmente le aterraba, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Era vivir con esta exigencia y esta presión desde muy niño de tener que alcanzar no solo a batear todas las bolas que el dragón le decía, sino también tener a su padre prácticamente como que respirándole en la nuca, lanzándole miradas de desaprobación en caso fallara con algún tipo de tiro. Y si bien este miedo, ¿no? Era algo que obviamente si vemos a un niño atravesando por eso, cualquier persona quisiéramos que no atraviese por algo así, a veces también los miedos que enfrentamos nos forman, nos moldean, nos convierten en la persona que somos hoy, para, entre comillas, bien o, entre comillas, para mal. ¿Y qué es bien y mal, no? Eso también es importante cuestionarlo, preguntarnos, ¿en qué me ha aportado esto para ser una mejor persona? Y quizá, ¿en qué me ha aportado esto que no me permite alcanzar lo que quiero? Que más bien me ha generado obstáculos para poder confiar más en mí, en otras personas, en que puedo lograr esto, en que esto es posible, de que es una opción para mí, de que puedo hacer el trabajo necesario para lograrlo, de que si otras personas lo están haciendo, claro que yo también puedo, ¿por qué no podría? Si este tipo de pensamientos no rondan por tu mente y más surgen otros, ¿no? Como por este lado de el pucha, no es para mí, quizá yo no lo voy a lograr, sí está disponible para otras personas, pero para mí no, qué difícil. Entonces ahí están este lado que nos han moldeado también nuestros miedos, pero que en realidad nos frenan para alcanzar lo que queremos. No siempre vamos a poder elegir nuestros inicios, la forma en la que hemos nacido y que nos han criado y lo que nos han dicho, pero sí podemos resignificar lo que hacemos con ellos para que sí, en esta vida ya como adultos, como personas responsables de nuestra propia vida, podamos decir, ok, esto ya no me funciona, ya no lo quiero elegir, quiero cambiarlo, quiero elegir diferente, quiero vivir diferente. Y ese es el trabajo que nos toca hacer. Y esos miedos muchas veces, y eso es algo que he aprendido bastante, sobre todo con esto más fuerte que me ha pasado del duelo con mi hermana, que es el hecho de que ocurran justamente estos miedos tan grandes que tenemos, nos llevan a ver la vida de una manera tan distinta. Y cosas por las que antes o ahora, por ejemplo, ¿no? Nos podemos quejar o podemos decir como que esto es más grande que yo. Luego cuando nos pasen miedos aún más complejos, nos damos cuenta que en realidad no era tan grave, que en realidad no era tan profundo, que en realidad no era tan gigante, cuando obviamente unos miedos más grandes se cumplen. Entonces esta es una invitación también para analizar esos miedos que estamos teniendo en el momento presente, cuando pensamos en esa vida que queremos alcanzar y poder ponerlo en perspectiva, ¿no? Y esa es una forma que yo tengo de pensar de, ok, si mi vida acaba el día de mañana, me voy con la tranquilidad de saber que lo intenté, pero si el día de mañana, por ejemplo, nuestra vida terminara porque no la tenemos asegurada, nos vamos con este arrepentimiento de ni haberlo intentado, ni habernos atrevido, ni haber estado en el camino de ese cambio que quisiéramos, ahí sí hay cosas por hacer, ¿verdad? Entonces, al final, eso es de lo que trata este podcast, también es parte de esa filosofía de vivir sin arrepentimientos, porque lo estamos intentando, porque estamos dando lo mejor de nosotros en nuestras circunstancias. Y eso también implica darnos descanso cuando es necesario, darnos amor cuando es necesario, darnos descanso, darnos amor, ser autocompasivos y al mismo tiempo no dejarnos en el espacio quizá de víctima, ¿no? Y movernos hacia la acción, hacia entender de
el día de hoy puedo hacer esto, claro que puedo. En esta medida, según mis circunstancias, claro que puedo hacer un cambio. Y obviamente esas medidas son muy personales, por eso también la comparación me parece algo que no deberíamos invitar a nuestra vida y deberíamos cuestionar más y sacarnos también de esos espacios que nos están llevando a cuestionarnos demasiado y comenzar a buscar estos otros lugares donde nos hablan acerca de esto y nos recuerdan nuestro valor y nos recuerdan que esta vida es nuestra y que no estamos compitiendo con nadie, realmente. Otro punto fabuloso de este libro es la identidad versus el personaje público. Agassi, y ahí te invito a buscar unos TikToks acerca de este tenista. Agassi, de joven, tenía esta imagen de chico rebelde. Tenía el cabello largo, un estilo disruptivo, prendas que no se solían llevar a los partidos al momento de jugar, pero eso era parte de su sello personal. Y para afuera, para la prensa, él era un chico rebelde, ¿no? Y tenía esta rivalidad con Pete Sampras, si no me equivoco, ese es su apellido, que encarnaba lo tradicional, encarnaba lo que era un buen juego, un jugador correcto dentro de las reglas, que se vestía como debía ser, que jugaba de una forma limpia, elegante, mientras que Andrés era todo lo opuesto y en realidad los medios también lo venden como esta competencia entre ellos dos. Y André tenía por su cabello largo también como este símbolo muy suyo, que llegó a un punto al ser tan suyo que se le comenzó a caer el cabello. Él en realidad estaba perdiendo el cabello y tuvo que usar una peluca para tapar esa inseguridad y mantener este personaje hacia afuera. Pero detrás de eso, ¿qué ocurre? ¿Qué existe? Él justo cuenta en una de las partes de este libro que va a un partido con esta peluca y con una bandana para sujetarla, que se veía súper nervioso y la gente pensaba que los nervios eran por el contrincante que tenía, pero en realidad su miedo era de que se le caiga el peluquín. O sea, imagínate. Y él en este libro también nos muestra que esta imagen de chico rebelde que se ponía aretes y tenía esta forma de expresarse hacia afuera, no es que cuando finalmente decide raparse el cabello y jugar de otra manera o con otras prendas o tener otro tipo de imagen, no era que él estuviera cambiando o siendo rebelde, sino que era una forma en la que solo estaba tratando de encontrarse, de conocerse, de descubrir quién era dentro de todo eso. Y muchas veces lo que este mundo llama rebeldía, en realidad es solo una búsqueda de identidad. Me parece importante preguntarnos cuántas veces cosas que hacemos que puede parecer algo rebelde o disruptivo, que diferente, ¿no? Hacia la mirada externa o que creemos que la mirada externa puede tener hacia nosotros, porque sí, a veces ese discurso solo está en nuestra mente y otras, en realidad sí es una realidad, sí sucede, ¿no? Sí recibimos este tipo de comentarios. ¿Cuántas veces esto es parte de simplemente querer encontrar nuestras propias respuestas y ser tan valientes de cuestionar, de salir del molde, para poder tener esa tranquilidad de saber quiénes realmente somos? Brutal, brutal esta lección, me parece increíble y aquí te la comparto para que la llevemos a nuestra propia vida. Otro escenario increíble en la comparación de diferentes personajes en su vida, él también nos habla de su vida amorosa, es cuando a veces elegimos desde la promesa o desde lo que está alineado y lo que realmente queremos. Este punto me pareció clave. Cuando él habla, por ejemplo, de su relación con Brooke Shields, que es una actriz que sale en Friends, en esta escena con Joey, en el que él ya es actor y tiene una fan que está obsesionado con él y piensa que el actor es el personaje de la serie que él está interpretando. Me acuerdo que cuando vi este capítulo había una chica tan guapa, o sea, esa chica acosadora era tan guapa que yo dije, wow, ¿quién será esta actriz? O sea, la verdad que no la reconocí. Y luego cuando estaba leyendo el libro y hablan de esta escena y dicen que ella era Brooke Shields, la expareja, o en ese momento, ¿no? La pareja de Andrea Agassi, entiendo que esa relación estuvo llena de conflictos. Ellos llegaron a casarse, pero él mismo dice en el libro que no era algo que él realmente quería mientras estaba viviendo eso. Él sentía que no estaba feliz.
pero debía seguir ese camino porque ya se había comprometido, porque era lo que ya estaba en marcha, porque así debía ser. Y eso me llevó a pensar cuántas veces sostenemos vínculos, amistades, relaciones con nuestra familia, etcétera, o con viejas versiones de nosotros también, por compromiso y no por convicción, no porque creamos que esa sea nuestra verdad. Mientras que, en contraste, cuando hablaba de Steffi Graf, que es su actual esposa, una tenista, la forma en la que se expresaba era tan diferente. Ella, al dedicarse a lo mismo, había vivido cosas muy parecidas, entendía la presión que él también atravesaba, cómo se sentía al ganar o perder un partido, y del nivel que esto ocurría. Entendía que jugar el tenis, por ejemplo, no es solo jugar contra el rival, sino es enfrentarte a esas voces internas que tenemos. Eres tú contra tus miedos, tú contra ese diálogo mental que nos acompaña todo el tiempo, pero que en ese momento, cuando estamos más conscientes, es clarísimo, nos está hablando y hablando y hablando todo el tiempo. Con ella sí sentía que había una alineación, que había comprensión, que tenían esta experiencia compartida. Y me llevó a cuestionarme nuevamente, porque creo que cada cierto tiempo es importante hacernos esas preguntas de lo necesario que es elegir vínculos o estas personas o esos espacios donde tenemos esta visión compartida. No ser iguales, no que estemos de acuerdo en todo, pero que sí tengamos este entendimiento profundo del mundo que habitamos. No solo desde el amor, no solo desde la atracción, no solo desde el debería ser, sino desde este entendimiento de la vida. Y finalmente quiero contarte acerca de estos contrastes que él tiene y a los que se enfrenta y en los que cambia de opinión también. Por ejemplo, él renuncia a estudiar, él odia todo lo tradicional y este camino que muchas personas hemos seguido y me incluyo, ¿no? Pasé por el colegio, es más, pasé por el nido, por el colegio, en una escuela católica, luego me fui a la universidad, luego conseguí un trabajo corporativo, el camino que debía seguir. Pero él no, él hizo las cosas muy distintas cuando estaba en la escuela, renuncia a eso, decide convertirse en profesional en el tenis porque es lo que sabía hacer, a pesar de que no lo amaba, que lo detestaba. Él odiaba la escuela, odiaba todo eso, iba en contra de sus valores. Pero ¿cómo es que al final del libro él funda una escuela para jóvenes con menos oportunidades? Él cambia de perspectiva, se fue de un extremo en su propia vida a otro, a reconocer que la escuela, que estos espacios de compartir generan un gran impacto en la vida de muchas personas y que es incluso por lo que varias familias llegaban al punto de endeudarse o preocuparse de cómo voy a pagarle la educación universitaria a mis hijos, por ejemplo, que sabemos que la de Estados Unidos, que es donde se da este libro y esta historia, tiende a ser muchísimo más costosa. Él mismo dice que cuando crea su escuela, cuando ya forma su familia con Stephanie, cuando su vida tiene un propósito más grande que él mismo, es que empieza a querer ganar los partidos de tenis finalmente. Porque ya no solo se trataba de él, ya no era para cumplir esta expectativa de su papá o del público, de las marcas, ya no era por obligación, sino porque ahora había un impacto más grande. Había una misión. Y esto me parece maravilloso, porque muchas veces no es que odiemos lo que hacemos necesariamente, es que no le hemos encontrado un sentido que nos trascienda, que sea más grande. Cuando lo que hacemos conecta con algo que nos sobrepasa, el esfuerzo cambia, el sacrificio cambia, la motivación también cambia. Y viene desde un lugar intrínseco, desde eso que dices, quiero levantarme, quiero ganar esto, porque quiero que este impacto en el que yo creo profundamente y entiendo, en el que yo también aporto a través de lo que hago para que muchos, en este caso, no en el caso de André, muchos niños puedan tener una gran educación cuando tienen pocas oportunidades. Yo quiero ser parte de esto, yo quiero cambiar esto es en lo que yo creo. ¿Y cómo podríamos hacer también este cuestionamiento en lo que hacemos? Y no solo aplica para una propia creación o un emprendimiento o algo tuyo, eso también aplica en lo que realizas.
¿Cómo podríamos conectar, por ejemplo, lo que haces hoy en tu trabajo con un impacto más grande en el mundo? ¿Tu trabajo en qué está aportando? Para poder disfrutarlo también un poco más si en caso no lo estás haciendo. Te cuento, por ejemplo, que cuando yo estaba en ISIL, dentro de esta área de finanzas, nada que ver con mi carrera de comunicadora, pero ahí es donde comencé a desarrollar aún más mis habilidades como coach, por eso elegí ese trabajo en lugar de otro en comunicación dentro de mi universidad, que en realidad amo mi universidad, pero ahí iba a fortalecer más mis habilidades como comunicadora y yo quería y sabía que lo que yo quería era ser coach, que este es mi camino, que este es lo que yo estoy eligiendo y es lo que más quiero expandir y que es lo que yo quiero desarrollar para ayudar a otras personas. Entonces elijo este trabajo y entendía también que mi trabajo estaba muy vinculado a que alumnos no desistan de estudiar y que si están atravesando por problemas económicos, que son problemas bastante fuertes, yo les puedo ayudar a que continúen. Esa era mi chamba. Entonces, aportar en que jóvenes continúen estudiando, que está súper alineado con mis valores personales, era lo que hacía que yo hiciera mi trabajo de la mejor manera, que siguiera buscando soluciones, que siguiera buscando estrategias, que hiciera aún más o buscar a qué más puedo hacer para aportar, porque yo creía en el impacto de mi trabajo, aún creo en ese impacto, pero ahora lo traslado hacia lo que ahora me dedico. Yo creo que con estos dones que tengo, con estas habilidades que tengo, puedo ayudar a que más personas vivan una vida más suya, una vida que sí les encante, que sí les emocione, que sí les motiva, en un mundo en el que te hablan de que eso no deberías buscarlo o búscalo, pero es para unos pocos, o lo puedes encontrar, pero es a costa de tu felicidad, que te va a tomar muchísimo alcanzarlo, que solo es para algunas personas. Yo no creo nada de eso. Yo creo que podemos lograr habitar una vida que es para nosotros, que empieza desde el autoconocimiento, con las herramientas y el sostén adecuado, y eso es lo que yo brindo. Yo creo tanto en lo que hago y lo veo cada día, en cada sesión que doy. Y eso es lo que tenemos que encontrar en el trabajo que hacemos, en lo que nos dedicamos, en nuestros hobbies, en nuestras pasiones, en nuestra vida. ¿Cuál es ese impacto más grande que nosotros mismos, que nosotras mismas? Eso es lo que hay que buscar para darle sentido. Eso es lo que elegimos buscar, porque así queremos vivir. Y creo que esa es una de las lecciones más maravillosas que me ha dado este libro y que me hacen decir, este libro es maravilloso. Espero que te hayan gustado también estas lecciones. Como sabrás, lo que yo me llevo de este libro es ver a nuestra identidad de una manera distinta. Habla acerca de estas expectativas familiares con las que crecemos, como esta rebeldía, como búsqueda de nuestro propio sello, que el amor también esté alineado a quienes somos y hacia la vida que queremos crear, en tener un propósito más allá de nosotros y permitirnos que nuestra mirada, nuestra opinión se transforme a través del tiempo. Y sobre todo, de aprender a separar quiénes somos de lo que el mundo espera que seamos. Este libro ha sido una joya. Espero que en estos minutos haya podido transmitirte lo fascinante que es este libro, invitarte a leerlo. Recuerda que esto es parte de un segmento que estoy trabajando acerca de las historias que habitamos, porque en estas historias también podemos vernos nosotros, como te he estado comentando en algunos puntos y dándote ejemplos de mi vida personal, y cómo tú también lo puedes reflejar en la tuya. Y si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Estoy como Kenneth Chilquillo en Instagram, que es la que más utilizo, de escribirme qué te pareció. Amo hablar acerca de estos temas. Si también te has animado a leer este libro, también lo puedes comentar aquí en el podcast, en Spotify te dejan poner comentarios, así que yo con gusto te leo y conversamos. Gracias por estar aquí y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio.